Lo que quiero centrar hoy, en la plática de hoy, es en lo que hemos avanzado en el último año, yo creo, de la vez pasada que estuve aquí, lo que hemos avanzado en el último año en el estudio de uno de los detalles de lo que estamos estudiando en las celdas fotovoltaicas orgánicas. Uno de los detalles. Y ese detalle es la morfología de las heterojuntas, la morfología de cómo se acomodan las sustancias activas en la zona activa que recibe la radiación electromagnética e inicia la generación de electricidad, la transferencia de carga que va a terminar en la generación de electricidad. Entonces es en el que nos queremos concentrar, pero para poderlo poner en contexto voy a tener que hablar de lo que hemos hecho anteriormente y por qué este es uno de los aspectos que estamos actualmente volteando a ver. Entonces, pues ese es el asunto. La primera cosa con la que quiero empezar y con la que empecé la vez pasada que estuve aquí es con esta reflexión acerca de la situación actual en la que vivimos. La situación actual en la que vivimos desde mi punto de vista es la edad de oro de la química computacional. Nunca habíamos estado ni cerca de las posibilidades que tenemos en el presente de utilizar estas herramientas. Y la forma de presentar esa idea es una muy conocida, la ley de Moore, una actualización de cómo medirla que he realizado. Mantengo más o menos a la actualidad. Está presentado aquí el número de transistores disponibles, presentes en un CPU como función de del año de aparición de ese CPU, y entonces esto pues refleja lo que ha estado pasando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 órdenes de magnitud la mejora, el incremento en el número de transistores en un CPU a lo largo de todos estos famosos CPUs. Algunos de estos pues, los reconocerán ustedes, algunos los estamos usando en la actualidad, etcétera. 7 órdenes de magnitud en una técnica, a fin de cuentas, en un dispositivo, en la eficiencia de un dispositivo, es algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. No hay ningún otro ejemplo de algo en el que hayamos avanzado 7 órdenes de magnitud, mucho en general, mucho menos en un espacio de solamente 50 años. ¿No? Eso nos ha permitido pues lo que disfrutamos nosotros, lo que sabemos nosotros. Pura cosa técnica, responsabilidad de la gente de cómputo, de ingenieros, científicos, etcétera. Pero eso está combinado con un detalle adicional que es lo que han podido hacer los químicos, los físicos, los químicos, los científicos de este otro lado, para aprovechar esas tecnologías, poder aprovechar esa tecnología y permitir hacer algo con ella. Y eso se puede reflejar, como yo lo reflejo, es en este otro serie de tiempo, otra vez de 1970 al presente. Aquí lo que está graficado es un estudio en Web of Science. Me puse a buscar las palabras Density Functional Method o DFT, como se conoce, que es una de las técnicas, no todas están basadas en esta metodología, pero es una de las técnicas que nos han permitido hacer cálculos de mecánica cuántica para sistemas químicos. Son los que nos ha podido atender el problema de la solución de la ecuación de Schrödinger independiente y dependiente del tiempo últimamente para sistemas químicos. Lo que se ha aprendido a hacer desde 1964 a la fecha ha permitido que esto ocurra. Y este es el número de artículos por año que tienen esa palabra, una o la otra, ya sea las siglas o la palabra completa, la frase completa, que la tienen ya en algún lugar del título o del resumen, ¿no? Y entonces estos números son gigantescos, son 30 y tantos mil en el último año que he juntado esta información, 2015, y ha crecido de esa forma, ¿no? La teoría se inició en 1964, algunos de los principales logros de esa teoría están aquí marcados, quizá conozcan de B3 Leap, que es como decir Coca-Cola en este ambiente.
Y esto que está marcado acá son la primera vez que una de estas revistas, muy importantes para la química, de las estándares de la química, publicó un artículo con ese nombre. La otra forma de verlo, estos son los dos premios Nobel que se pueden asociar con este tipo de teoría, de método de teoría, y lo impresionante pues es el número, o sea, la cantidad de artículos que recurren a esa técnica como una técnica más para hacer su estudio. Para comparar, aquí en este año son casi 35,000 en 2015. Si comparamos el número de artículos que tienen de la misma forma las palabras asociadas con resonancia magnética nuclear, que es pues, una tecnología, es una metodología de la química, no hay manera de hacer nada en química sin resonancia magnética nuclear, el número de artículos que salen en 2015 es casi 50,000. Pero entonces 35,000 ya es cerca de 50,000, estamos empatando con este tipo de técnicas, la estamos convirtiendo, se está volviendo una metodología adicional en el desarrollo de la química, en la aplicación rutinaria, por así decirlo, de la química. Cuando pones el número de publicaciones por Einstein, ¿se refiere sobre ese tema? Que tengan, así estrictamente, que tengan en el título o en el resumen, en el abstract, que tengan ya sea la palabra DFT o la frase Density Functional Method. Así lo busqué, así fue lo que hice. En fin, es impresionante. Y eso está basado en mucho desarrollo de un gran número de gente y etcétera, lo que permite hacer un montón de cosas como las que les quiero presentar. Y entonces la siguiente cosa es que lo que mi relación con Harvard está basada en un estudiante de la Facultad de Química que salió bueno. Estudió aquí la licenciatura, luego se fue a estudiar el doctorado en Berkeley y después se volvió profesor en Harvard. Y Harvard permite hacer unas cosas permite que a algunas gentes se le ocurran cosas que no se les podrían ocurrir a nadie fuera de ahí. Hay diversas universidades, la UNAM hace eso también, a otra escala todavía, pero lo hace también. Lo que se le ocurrió y lo que ha estado impulsando él originalmente y en lo que yo he tenido el privilegio de colaborar, es esta idea en general, esta es la idea general. Decimos lo siguiente, el espacio químico, la combinación de moléculas distintas que se pueden sintetizar con las tecnologías que tenemos en la actualidad, no lo hemos explorado todo ni remotamente. Hemos sintetizado una muestra pequeñísima de ese espacio químico. En principio ese espacio es mucho más grande. Se estima, y estas estimaciones pues, se pueden hacer con ciertas condiciones, se estima que el número de moléculas con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, el famoso ese CHOMPS de los químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, con menos de 500 unidades de masa atómica, o sea, de cierto tamaño, sin irnos ¿no? El número de esas que se puede sintetizar con el conocimiento que tenemos ahorita anda por 10 a la 60. 10 a la 60 distintas moléculas. Y entonces la idea, vamos a llamarle eso el espacio químico, y vamos a decir que guardadas ahí en ese espacio químico, escondidas en esa geografía, hay unos diamantes, una aguja en ese pajar, ¿no? Unos diamantes, unos garbanzos de a libra, para distintas aplicaciones, para la que ustedes quieran, para la que se nos pueda ocurrir. Habrá una mejor celda fotovoltaica, una mejor sustancia donadora para una celda fotovoltaica que las que hemos encontrado hasta ahorita. En principio puede eso ocurrir. Y entonces la idea es buscarlas. La idea es, desde luego 10 a la 60 nos rebasa en ciertos sentidos, pero a lo mejor tenemos técnicas para buscar por aquí y hacer esta criba de alto caudal, sería la traducción de high throughput, ¿no? Criba de alto caudal, queremos pasarlas por aquí
ir escogiendo aquellas que tienen las propiedades que nos gustaría encontrar. Diversas, la que quieran ustedes. A ver, ahorita les voy a platicar algunos ejemplos. Y entonces, la idea entonces es iniciar con una biblioteca molecular gigantesca y ir haciendo esta criba, escoger alguna forma dentro de algunos modelos, dentro de algunas técnicas, para poder hacer una primera selección que nos diga, de aquí descarto unas cuantas, pero estas que ya pasaron esa primera selección, a lo mejor las podemos estudiar con más detalle, con mejor nivel de teoría, con mejor química computacional. Y luego a esas, a lo mejor, si las vamos encontrando y quién sabe qué, a lo mejor nos decidimos a hacer la síntesis y a probar sus propiedades y ver si esta predicción tiene sentido. Lo hemos dicho de algunas maneras, una que a mí me gusta mucho. Esto trata de demostrar a ver si como roncamos, dormimos, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Desde luego hacer esto pues implica un montón de cosas, que ahí es donde yo admiro mucho el ímpetu de esta persona, de Alan Aspuru, que propusimos esta idea y gracias a su impulso, eso se pudo llevar a cabo. Y se pudo llevar a cabo en un caso particular, para empezar. El caso particular ha tomado cerca de 10 años este esfuerzo, y lo que nos propusimos fue lo siguiente. Lo que andábamos buscando era materiales orgánicos para células fotovoltaicas, en particular orgánicos y en particular para celdas fotovoltaicas, particularmente esa parte de la celda del dispositivo fotovoltaico que se llama el donador. Y entonces pues teníamos ideas, había teorías, había modelos de cómo regular estas cosas. Y entonces aprovechamos la existencia de un modelo que se llama el modelo de Sharber, que determina la posibilidad de la eficiencia de esas celdas basado en propiedades muy específicas, propiedades electrónicas muy específicas del material, de la sustancia, de la molécula. Y esas propiedades específicas son en realidad 2 parámetros. Solamente 2 parámetros nos determinarían esa capacidad. Uno de ellos es el gap, la diferencia entre el estado más alto, de energía más alto ocupado, donde tenemos los electrones con mayor energía posible, y el estado disponible, desocupado, más bajo, más cercano, el que va a permitir una absorción de radiación electromagnética que permita pasar de uno al otro, y que ese lo vamos a conocer como gap. Está medido en electrones volt. Esos electrones volt nos gustaría que estuvieran en esta zona, entre 1 y 3 electrones volt para ese gap. Y la otra propiedad es la relación de dónde está en escala absoluta ese orbital más alto desocupado, ese que llamamos el LUMO. De acuerdo con este modelo de Sharber, las mejores sustancias son aquellas que tengan sus propiedades por aquí, en este rinconcito por aquí. Y entonces la propuesta es estudiar todas las, o muchas moléculas que se nos ocurran, y encontrar aquellas que tengan sus propiedades por aquí y que nos permitan hacer esa predicción, y luego llevar a cabo la síntesis y la realización de dispositivos con base en esas moléculas. Ese es el proyecto con el que iniciamos aquí. Primero había que calcular estas moléculas. ¿Cuántas moléculas? Los problemas son cuántas moléculas, cuáles, cómo las vamos a calcular, etcétera. Lo que logramos hacer a través de el apoyo de IBM en una cosa que se llama el World Community Grid, lo que logramos hacer fue calcular el equivalente a 30,000 años de CPU. Nos prestaron suficientes computadoras, tuvimos disponibilidad de suficientes computadoras como para hacer el equivalente a 30,000 años de cálculo. ¿Qué logramos con eso? Bueno, primero, antes había que escoger qué moléculas y etcétera, ¿no? Estos son ejemplos de 3 moléculas que se llaman moléculas pequeñas, así se les dice en general, porque estas celdas fotovoltaicas se pueden hacer con polímeros o con moléculas pequeñas. Nosotros escogimos hacerlas con moléculas pequeñas porque podemos calcular mejor esas propiedades, mejor y más rápido.
Y entonces, estos son 3 ejemplos de moléculas pequeñas que recientemente han demostrado tener una eficiencia de conversión de energía electromagnética, de espectro solar en electricidad, relativamente altas para este tipo de celdas solares, 6.10% y 9.30% estas dos particulares. Vean más o menos la estructura. Los químicos lo saben, los químicos lo esperaban, se necesitan estos anillos aromáticos que estén presentes en una serie. Se necesitan muchos detalles. Se necesita, por ejemplo, que estas moléculas sean preferentemente planas, que estos enlaces rotables, así se los conocemos, porque en este enlace de aquí puede rotar los dos planos de los dos anillos, heteroanillos estos que están aquí, pueden rotar. Entonces conviene que estas sean planas. ¿De qué va a depender que sean planas o no? Pues va a depender de un montón de cosas, y esas son las que nosotros queremos estudiar. Y entonces, lo que pensamos fue, basados en este tipo de evidencia, hay mucha más evidencia, obviamente, pero basados en esa evidencia, construimos, y aquí ya no tengo los detalles en esta presentación, pero construimos 2,5 millones de moléculas. Les decimos sangronamente in silico, ¿no? Las construimos ficticiamente en el silicio de las computadoras. Ahí hicimos 2,5 millones de moléculas y luego las calculamos. Tuvimos que escoger qué modelos utilizar para calcularlas, que les decimos nivel de teoría, qué nivel de teoría, cómo calculamos y todo, y establecimos una rutina que permitía calcular esos 2,5 millones de moléculas. Para esos 2,5 millones de moléculas, luego calculamos estas cantidades, que este es el diagrama original de Sharber, que como les decía, nos interesa buscar el tamaño del gap, nos interesa buscar el nivel del orbital más bajo desocupado, y nos interesa encontrar moléculas que tengan esta combinación por aquí arribita. Gaps entre 1,3 y 1,6, 1,7, niveles de el humo por ahí de -4, lo más cerca posible a -4 con respecto al vacío, etcétera. Eso es lo que andábamos buscando. Y entonces, una vez hechos nuestros cálculos, que tomaron varios años, una vez hechos esos cálculos, jerarquizamos, hicimos esta jerarquización. Aquí están metidas los 2,5 millones de moléculas. El código de color aquí dice cuántas moléculas hay en cada uno de estos hexágonos. La mayoría están acá, en un lugar que no es muy importante, estas no son muy buenas, y ahí hay muchísimas. Por acá hay unas poquitas que tampoco son buenas, pero por aquí hay unas cuantas que son las buenas. Estas son las buenas, estas son las que queremos. Esas son las que estábamos buscando. Ahí es una criba donde probablemente haya mayor posibilidad de encontrar a las agujas en el pajar que andábamos buscando. Puestas de otra manera, esas moléculas que andan por aquí, puestas de otra manera, muchas andan en lugares de una eficiencia relativamente pequeña, 2, 3, 4, etcétera, el máximo anda por acá, pero hay unas poquitas que están acá en el extremo. Estas que andan por 10, 11%, esas son las que queremos. Las jerarquizamos, las pusimos en orden y ya. Nuestro siguiente paso fue, aquí está la cuenta, tenemos por ahí de 1,000 candidatos, 1,000 entre las 2,5 millones, que tienen una eficiencia de conversión de potencia mayor que 11%. De acuerdo con este modelo. El modelo puede estar mal, por cierto, puede ser inexacto, impreciso, etcétera, pero de acuerdo con ese modelo, ahí está. Y entonces, aquí están ejemplos de algunas de esas 1,000. Estos son 2, 4, 6, que son 8 ejemplos de esas 1,000. Estas son 8 ejemplos particulares porque estas fueron escogidas por nuestros colegas sintéticos. Nosotros somos los teóricos, nos juntamos con unos colegas sintéticos y les dijimos, oye, mano, ¿cómo ves? ¿Tú crees que esta molécula se puede hacer? Y le presentamos las 1,000 que más nos gustaban. Y de algunas nos dijeron, están locos ustedes, eso no se puede hacer. Eso no se puede. Pero nos habían dicho que sí. Bueno, sí, a lo mejor se puede, es muy difícil. Pero escogieron unas cuantas de estas.
escogieron en total 100 de estas, son 8 solamente, las numeramos así y quién sabe qué. Estoy viendo la 271, esa va a volver a aparecer en un momento. Y escogieron estas, se pueden sintetizar. Y entonces nos dijeron para sintetizarla, por ejemplo la 380, para sintetizarla hay que empezar así, miren, hay que comprar este reactivo, hacer esta reacción para pegarle este átomo de bromo aquí y dejarlo descansar. A hay que hacerle esta reacción para pegarle esto acá y dejarlo descansar. Y luego meterla con este otro y armarlo de esta forma y vamos a acabar teniendo la molécula que tú quieres. Cuando la tengamos, se la pasamos a otros colegas que logramos convencer de esto, que van a sintetizar con eso, van a realizar, hacer el dispositivo, la celda, ya la misma celda, la celda en sí misma. Y entonces el esquema. Para poder hacer eso, juntamos banda de colaboradores. Hay gente de la UNAM, aquí están revueltos teóricos, sintéticos orgánicos, gente de electroquímica que nos puede medir el GAP. El GAP se puede medir electroquímicamente en solución. Gente de electroquímica que haga eso, gente sintética que viene del CINVESTAF, gente que haga las celdas fotovoltaicas, ellos son los que hacen las celdas fotovoltaicas. José Luis Maldonado aquí en el CIO de León, y ¿dónde está Jailin Shao en el Instituto de Energías Renovables? La UAM, etcétera, todo este grupo, y propusimos este proyecto en una convocatoria especial de CONACYT-CENER y nos dieron dinero. Se tardaron 3 años en darnos el dinero, pero nos lo dieron, ¿no? Tuvimos que esperar, etcétera. Tenemos nuestros problemas con eso porque comprar reactivos es difícil. Mi colega Alana ya en Harvard pide cosas, reactivos, o por ejemplo pide algunas cosas que necesita para la investigación, las pide por Amazon. Y llegan en 3 días, y ahí tienes cajas de Amazon, y lo ve uno cómo está trabajando con sus alumnos, con las cajas de Amazon que consiguen. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que pedir nuestros reactivos, como son tantos, como pasan de 700,000 pesos los que se pidieron aquí, se tiene que hacer una licitación internacional. Nada más hay un proveedor en México, pero de todas maneras se tiene que hacer una licitación internacional. Los otros 2 que entran a la licitación son quienes le van a comprar al mismo que nos vendería directamente a nosotros y nos revenderían. Típicamente sale más caro con ellos y entonces acaba ganando el que tenía que ganar. Pero eso toma 3, 4 meses, luego ya llegan los reactivos, unos llegan, otros no, en fin, es de veras un problema gigantesco, pero hemos podido ir avanzando así poco a poquito. Vamos un poquito atrasados con los reportes que le tenemos que entregar a CONACYT-CENER. Esperemos que no sea un grandísimo problema eso, pero ahí vamos. Y esa síntesis está progresando. Ya ahorita tenemos una molécula sintetizada. Tenemos 100 miligramos de una de las moléculas. De las 100 que prometimos, una ya está lista. Y esa se está yendo, se la están acabando de purificar y se está yendo al CIO y se está yendo al IER para que se haga la celda. Cuando se haga esa celda y nos salga con una eficiencia de 1%, vamos a decir, hay que esperar otras 99 para poder hacer estadística. Si nos sale esa con una eficiencia de 9%, o sea, ya bailamos, pero estamos esperando. En esas estamos, con ese asunto. Y entonces, en el problema de la transferencia de carga, en el problema de la celda fotovoltaica, decimos, ese problema depende de muchas cosas, depende de varias cosas. Una de ellas, la primera, son las propiedades electrónicas del estado basal. Esas ya las calculamos, estamos sintetizando moléculas basadas en esas propiedades, y entonces le ponemos palomita, ese ya. Pero la cosa depende de muchas otras cosas. La eficiencia real depende de muchas otras cosas. ¿Qué cosas? Pues cosas como
tenemos que ver si es cierto que el gap que estamos calculando y el que miden los que hacen los experimentos, que lo miden ya sea mediante cosas ópticas, absorbiendo la radiación electromagnética, o mediante cosas electroquímicas, viendo los potenciales de oxidación y reducción en solución, o la que nosotros calculamos, son las mismas, si se parecen, si cómo las podemos relacionar, etcétera. Ese es un problema que se conoce, hay gente que ha trabajado en él, se ha avanzado, pero que nosotros tenemos que aplicar a nuestros compuestos para poder saber qué estamos esperando. Siguiente paso, y ese es el que nos interesa aquí, porque este seminario se refiere particularmente a la, híjole, a lo mejor digo una cosa inexacta, pero como la razón por la que me invitan a mí aquí es porque queremos hacer simulación en diversas escalas. Esta simulación que estamos presentando es a una escala, la escala atómica, la escala molecular que se obtiene cuando uno puede resolver la ecuación de Schrödinger, pero otras propiedades de estas cosas dependen de la estructura geométrica y de las interacciones intermoleculares cuando se juntan estas sustancias para formar la celda fotovoltaica. Y entonces también nos interesa saber qué pasa con esas estructuras geométricas. Todavía no lo hemos estudiado. Esta era la del estado basal. Cuando están juntas, cuando están acopladas, cómo se modifica esa escala, cómo se modifica esa geometría y qué efectos tiene eso sobre la eficiencia, ¿no? Sí. Si yo entiendo bien a lo que te refieres en esto de la última parte, ¿cómo pasar de la estructura microscópica al comportamiento macroscópico? A largo plazo sí, pero intermediariamente la estructura geométrica que calculamos originalmente era de una molécula aislada. Ahora la tenemos que juntar con la otra entre sí. Y esa todavía va a ser microscópica porque vamos a poner dos y ver cómo se modifica. Luego la vamos a juntar con la otra sustancia que en estas celdas fotovoltaicas de heteroestructuras se tienen que juntar, la donadora y la aceptora, y ver cómo la presencia de una nueva sustancia modifica las. Y luego, ahora sí, extenderlo a temperaturas finitas, a extensión de la muestra mayor, ¿no? Que nos salgamos de la escala, digamos, de la escala de unos cuantos angstroms a una escala, a una nanoescala e incluso más allá, ¿no? Y estos van a ser pasos que nos llevan paso a pasito. Aquí es relevante para esto presentar cómo se mide normalmente la eficiencia de las celdas fotovoltaicas, donde se adjudican esa eficiencia a tres parámetros. Dos parámetros de la corriente, uno el potencial de circuito abierto, otro la intensidad de circuito cerrado, la intensidad de corriente de circuito cerrado, y un tercer parámetro mágico que se llama el factor de llenado. Y a ese mágico le barremos ahí debajo de esa alfombra todo lo demás, que tiene que ver con geometrías, con interacciones, con etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos interesaría el modelo que utilizamos supone este factor de llenado como una cantidad fija. Asume que va a valer lo que vale frecuentemente, 0.65, y ese usa para todo lo que hicimos. Sin embargo, nosotros ahora, en este segundo paso, estamos interesados en ver cómo afectan estas estructuras geométricas y quién sabe qué, este factor de llenado. Ese sería nuestro interés en este siguiente paso para incluir estas situaciones. Y luego tenemos pues, más efectos. Desde luego la transferencia de energía y todo depende de la excitación la excitación electrónica de estas moléculas. Nuestros cálculos fueron para el estado basal. ¿Qué pasa cuando nos pasamos a los estados excitados de a de veras? Que los podemos calcular también ya en la actualidad. Hace 10 años que empezamos esto no era muy precisa, no era posible
no abundantemente posible calcular estas cosas, ni muy precisas, ahora es mucho mejor. Luego tenemos que ver cómo migra el excitón, cómo migra la excitación y cómo se mueve a lo largo de la fase donde se creó, y cómo llega a la interfase y cómo se transfiere la carga para ya separar finalmente la parte positiva y la parte negativa de la carga y permitir el flujo de corriente, permitir la corriente eléctrica. Entonces son diversos aspectos que no están tomados en cuenta y que son los que estamos tomando en cuenta en esta segunda etapa para distintas cosas. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos que saber hacer es medir potenciales redox. Tenemos que estar seguros de que nuestras predicciones del potencial redox tienen sentido. Y entonces, una de las cosas que hacemos, que hemos hecho recientemente, es volvernos expertos en la caracterización, en la predicción teórica de un potencial redox. Aquí se ven muchos números, se ven muchas sustancias más o menos complicadas desde el punto de vista químico, pero a lo mejor se puede ver mejor nuestra capacidad de hacer eso en una gráfica como esta. Esta es una gráfica de el resultado calculado para el potencial de la reacción de óxido-reducción contra el potencial experimentalmente medido para esa misma reacción. Lo que queremos es ir a lo largo de esta línea recta, ¿no? Ahí están esas mediciones y esas cosas, y así de eficaces somos con distintos niveles de teoría, con distintas formas de hacer los cálculos. Y entonces hemos encontrado aquellos, en particular, de los rojitos aquí, es el que más nos gusta para poder predecir esas cosas, para poder predecir potenciales de óxido-reducción. Varía un poquito si usamos, como en este caso, en este trabajo nos interesó ver estos compuestos. Para los compuestos puramente orgánicos, a lo mejor el funcional, el nivel de teoría que tenemos que usar es uno ligeramente distinto, etcétera, pero eso es lo que hemos aprendido y es lo que afirmamos que controlamos, que podemos escoger cómo hacer esa predicción correctamente. Nuestros colegas experimentales hemos descubierto que los teóricos hemos sido... La historia de los teóricos es más o menos interesante, ¿no? Hace 30 años, hace 35 años en la Facultad de Química, éramos unos colegas marginales, ¿no? Nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso, porque no le servíamos a nadie. Supuestamente sabíamos hacer cuentas y quién sabe qué, pero los números que salían en nuestras cuentas, los colegas experimentales, quién sabe qué, decían, ¿y eso qué? ¿Y cómo lo mido? ¿O qué tienen que ver? Lo que podíamos trabajar era hidrógeno, helio y probablemente litio, ¿no? En el mejor de los casos ya beril, ¿perdón? ¿Podría poner la diapositiva anterior para ver el funcional de Omega B97XD es el que más nos gusta para eso, en este caso. A lo largo de 30 años nos volvimos, como ya lo estábamos diciendo, nos volvimos centrales, nos volvimos importantes, porque ahora sí ya tenemos algo que decir, tenemos algo que... Y ahí descubrimos una cosa, cuando los experimentales nos dicen, es que el valor experimental da tanto, descubrimos, o una obviedad obviamente, pero descubrimos que sí, da tanto más o menos tanto. Y ese más o menos puede ser el mismo tamaño que lo que estamos variando en nuestros cálculos, ¿no? O sea, es una obviedad, pues, pero es una obviedad que para nosotros fue sorprendente. Y entonces, nuestros colegas aquí en este problema de la determinación de los potenciales de óxido-reducción están trabajando, acaban de encontrar una forma de asegurar que su medición es un poquito más precisa, en particular para celdas fotovoltaicas. Entonces esta colaboración ha permitido ese tipo de avances que a fin de cuentas nos van a servir para certificar o validar todas nuestras predicciones y quién sabe qué. Es por el lado de las celdas de los potenciales redox. Pero habíamos dicho que otro problema es ¿verdad? El problema de las estructuras geométricas y las interacciones intermoleculares. Entonces,
empezamos con interacciones intermoleculares. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Utilizar la mecánica cuántica. ¿Qué tipo de interacciones moleculares nos interesan? Pues estas, por ejemplo. Este es un ejemplo de una de nuestras moléculas. Esta es una de las 1000 o de las 100 que están sintetizando los sintéticos. Esta molécula de aquí. Esta es la que llamamos la fase aceptora. Este es un fulereno que tiene esta funcionalización, así le decimos nosotros, tiene esta cosa ahí pegada que lo funcionaliza, lo vuelve más algo necesario para que esta combinación sea buenísima para hacer las celdas fotovoltaicas. Este es el donador, este va principalmente a absorber la radiación electromagnética y se va a excitar, y cuando está cerca de esta zona hecha de estas moléculas, cuando está cerca, transfiere la excitación, hace la transferencia del excitón. Y esa transferencia del excitón permite que haya transferencia de carga y se rompa el excitón, la mezcla electrón de alta energía, hueco de baja energía, ese excitón se rompa y se separe la carga, haya transferencia de carga. Y eso ocurre en esta frontera entre las dos estructuras. Entonces, una cosa que nos interesa para poder modelar esa transferencia es ver cuál es la geometría que adoptan estas cosas cuando están juntas. Y entonces, en este tipo de estudios, estamos calculando esas energías de interacción, viendo si somos capaces con nuestras técnicas de química cuántica de predecir estas energías de interacción. Esas energías de interacción, como se ve aquí, este es el resultado de tomar esta molécula y en esa geometría darle vuelta alrededor de esta esfera. Estamos viendo el ángulo, es el ángulo que permitiría a esta molécula ir dando vuelta alrededor de esta esfera. Y entonces encontramos que las distintas posiciones que puede tomar están asociadas con diferencias de energía de hasta 90 kilocalorías por mol. 90 kilocalorías por mol es un montón. Parte de eso es accesible térmicamente, etcétera, pero parte no. Y entonces estamos encontrando dónde vamos a esperar con mayor probabilidad que esté localizada y acomodada esta interacción. Y esa nos va a servir de base para modelar la transferencia del excitón en otros modelos de transferencia que requieren de pues este tipo de cosas. ¿Qué tan seguros estamos que no se va o que sí se va a desplazar este acomodo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? También nos sirve este tipo de cálculos como base para poder parametrizar otras simulaciones. En un momento vemos que otras simulaciones. Le cambiamos y ahora le damos la vuelta a este mismo acomodo con un acomodo inicial distinto y volvemos a encontrar lugares donde tenemos menores energías, valles y crestas de tamaño de 40, 50, 60 kilocalorías por mol. En este estudio volteamos a ver también este otro acomodo, un acomodo donde esta molécula presenta solo una cara en contacto con el PCBM, con el fulereno, y calculamos estas cosas que nos permite parametrizar otro tipo de modelos de simulación. Esa es una de las cosas que hemos hecho. Otra vez, interacciones intermoleculares. Bueno, ahora vamos a hacer simulación molecular. En la simulación molecular nos interesa lo siguiente, como mencionaba hace un momento, la transferencia de energía y la excitación y la absorción de energía, etcétera, dependen en este tipo de moléculas de su geometría y de su geometría interna, de este ángulo diedro que puede rotar en este tipo de moléculas. Nos encontramos estas dos moléculas que son muy especiales porque son muy parecidas, son casi la misma molécula. Nada más está la sustitución de este etilo por este azufre. Es la misma. Desde el punto de vista de la química, nos parecía que estos dos nitrógenos que están presentes aquí, nitrógeno y hidrógeno, perdón, iban a formar un puente de hidrógeno que iba a forzar
le dicen que está amarrado la planaridad de esta cosa por este puente de hidrógeno, que está presente acá también. Pero resulta que una de estas moléculas es plana y la otra no. Así se puede medir experimentalmente. Nos preguntamos, ¿qué tan buenos somos nosotros para predecir eso y para poderlo simular en una simulación molecular? Y entonces estudiamos este sistema, lo estudiamos con todo detalle. Aquí este ángulo es el ángulo diedro de la rotación que estamos mencionando aquí. Uno de ellos tiene un máximo cuando el ángulo diedro es 0, otro de ellos tiene un mínimo, uno es plano y el otro no es plano. Salirse de ese ángulo, la fase del estado basal, salirse de ese ángulo cuesta una cierta cantidad de energía, no mucha, 2, 3 kilocalorías por mol, muy pequeña, pero esa desviación, esa energía de torsión, aumenta cuando hablamos de los aniones o de los cationes de estas mismas moléculas, que van a estar presentes en nuestra celda fotovoltaica. Entonces, queremos ver esas cantidades y todo. Y esas las aprovechamos y también cambian cuando hablamos del singulete, del excitado singulete o del excitado triplete, que son las excitaciones que van a estar presentes en todo este negocio. Y lo que queremos hacer con esos cálculos muy detallados de química cuántica es ver si somos capaces de utilizarlos para parametrizar, ¿cómo se llaman? Campos de fuerza, para parametrizar campos de fuerza de esos que se utilizan para simular mecánica molecular, para hacer pues, nuestro siguiente paso que nos permite extender el tamaño de nuestras predicciones, de nuestros estudios, en una cosa como esta. Este es el resultado de una simulación molecular con varios miles de estas moléculas a una temperatura finita, basados en la parametrización que logramos con mecánica cuántica, para ahora predecir qué ángulos vamos a encontrar, con qué frecuencia. Estos van a ser distancias entre distintas moléculas como función del ángulo que presentan esas moléculas. O distancia este es para el estado basal, este es para el estado excitado singulete, este es para el estado excitado triplete. Estos son resultados de simulaciones a temperatura finita ahora, con miles de moléculas. Mecánica molecular, ya no química cuántica. Esta es mecánica molecular, pero mecánica molecular que fue parametrizada con nuestros cálculos cuánticos originales, ¿no? Ese es el tipo de cosas. Y finalmente, otra escala de estas simulaciones, la siguiente, ahora también queremos atender las interacciones moleculares, pero ahora lo vamos a hacer con dinámica molecular. Quisiéramos hacerlo con esa técnica que se llama de grano grueso, de coarse grains, que nos permitiría extendernos más allá de la escala de nanopartículas, ya a escala de decenas de nanómetros, incluyendo ahora miles o decenas de miles de moléculas, ya una simulación más precisa de estas cosas. No lo hemos logrado todavía, pero ya empezamos. Nos inspiró y nos preocupó un poquito este artículo recientísimo de unos que no somos nosotros, donde hicieron esto precisamente, ellos ya lo hicieron. Y lo hicieron para el mismo PCBM, PCBM así le dicen al fulereno ese que le estaba presentando hace un momento, pero la parte donadora no es una de nuestras moléculas mágicas, sino es una que se ha utilizado muchísimo, que se llama el P3HT. Se ha utilizado muchísimo. Y entonces hicieron este tipo de simulación. La simulación lo que quiere hacer es modelar cómo se hace esa celda. Se ponen las dos sustancias, el PCBM y el P3HT en contacto y se evapora el solvente que se utilizó para ponerlos en contacto. Y entonces en esta simulación, este es el resultado de ir evaporando ese solvente, irlo retirando de la celda. Y este es la comparación entre el resultado de la simulación y resultados experimentales, resultados ¿qué son? ¿Qué se llaman estas cosas?
microscopía electrónica. ¿Ok? ¿Perdón? Este es JACS, Journal of the American Chemical Society. Perdón, para los químicos, ya, así, perdón, todo el mundo sufre de eso, ¿no? Sí, en fin. Aquí, ¿quién es físico? ¿No hay físicos? No. PRL, todo el mundo sabe que es PRL, ¿no? Nosotros decimos que sabemos que es JACS. Y entonces nosotros ya empezamos a hacer nuestra simulación. Esta es una de nuestras moléculas. Por cierto, es la C271, la que estaba por ahí. Es esta. Y este es el PCBM. ¿No? Ahí andan esas cosas. Y entonces ahora ya los pusimos así, miren. Aquí tenemos 40, estamos empezando todavía, perdón. Tenemos 40 moléculas de PCBM, tenemos 84 moléculas de C271 y no se muestran, no están ahí porque no se vería casi nada, no se muestran 4.977 moléculas de clorobenceno, este es el solvente que utilizarían nuestros colegas cuando les demos esta molécula y la sinteticemos y todo. Y esta es la simulación que nos permite ir reduciendo, ir evaporando este clorobenceno. Son 200 nanosegundos y al final nada más quedan 1.593 moléculas de clorobenceno. Las vamos evaporando y se alcanza a ver más o menos, todavía no está bien analizado esto está en preparación, etcétera. Ya se acabó, ya volvió a crecer porque está iniciando de nuevo la simulación. Vamos perdiendo eso, vamos juntando, comprimiendo, aumentando la densidad de esta cosa y vamos a analizar cómo es que se acomodan esas moléculas y qué relación tiene eso con nuestras teorías de transferencia de excitón, transferencia de carga, etcétera. No, esto es mecánico. Esto es mecánica molecular, pero los parámetros de ese campo de fuerzas están basados en nuestros resultados, están parametrizados. Estos ya son mecánica molecular clásica. Esto es clásico. Termodinámica estadística clásica. Pero con parámetros extraídos de cálculos cuánticos. Más detalles, propiedades excitadas de nuestros problemas. Ahí se acabó lo de la simulación, pero como estaba yo platicando, tenemos otras cosas que deberíamos considerar para poder hacer nuestros estudios. Y entonces otra que nos interesa es qué tan buenos somos para predecir las propiedades excitadas. Y esas propiedades excitadas también las hemos predicho en colaboración con otros colegas porque a ellos les interesa muchísimo predecir la absorción óptica de ciertas sustancias. Es una sustancia particular, la están usando nuestros colegas aquí en una celda de Grätzel, no son las nuestras de orgánicas. Esta es una celda de esas que se llaman Grätzel, también es para celdas fotovoltaicas, pero esta tiene el aceptor, la parte activa, es un compuesto de coordinación, tiene metales, no es orgánica como las nuestras, tiene metales, y aquí lo que importa es ver si podemos predecir con alguna precisión la absorción. Y el resultado es que pues este es el tipo de predicción que podemos tener, ¿no? Aquí estamos comparando el experimental con el obtenido con cierta nivel de teoría y con cierta aproximación y todo, y nos ha permitido, en este estudio en particular, nos permitió no solo predecir con cierta precisión este espectro, sino que nos permitió también explicar la reacción que ocurre con este metal, con este colorante, cuando hay absorción de radiación. Resulta que en ciertas, frente a ciertos solventes, este metal, este pigmento se descompone y pudimos, gracias a esto, la combinación de los estudios teóricos y experimentales, predecir o explicar en qué se descompone, cuándo se descompone, etcétera. Pero
para nuestros compuestos, para los que del tipo de los que nos interesan en las celdas orgánicas, pues queremos también predecir estos espectros ópticos. Y esos espectros ópticos los hemos podido, aquí está la comparación entre experimentales y teóricos de nuestro, y esa predicción es más o menos precisa, pero nos permite saber qué podemos esperar, volverla aplicable y práctica. Nos interesan más detalles como cómo se modifica la absorción óptica cuando en lugar de considerar un solo átomo, una sola molécula, consideramos varias moléculas juntas. Eso la modifica también, y lo estamos estudiando, viendo que esas modificaciones son, pues más o menos, en este caso en particular, no son muy grandes, ¿no? Una es para el dímero, otra es para el monómero, y encontramos que las absorciones ocurren en la misma frecuencia, en la misma longitud de onda. Finalmente, nos interesa estudiar la migración del excitón, la migración, qué propiedades tiene, qué posibilidades tiene de migrar ese excitón, y ahí pues hemos estudiado diversas cosas. Hemos estudiado la localización del HOMO y la localización del LUMO una vez que estas moléculas están en contacto, que están interactuando. Hemos estudiado un método, una técnica, una teoría que se llama la teoría de Marcus para la transferencia de carga, una teoría que está basada en la idea de que estas curvas de potencial de reactivos y de productos se cruzan en algún lugar que va a ser la energía del estado de transición, y que entonces para poder pasar de aquí para acá hay que subir toda esta energía que va a costar de energía y va a costar tiempo y va a determinar la velocidad de la reacción, etcétera. Y entonces ahí encontramos que esa teoría tenía un espacio de mejora. Y encontramos una forma de combinar las propiedades que se pueden calcular de estos superficies de potencial que se pueden calcular, encontrar la forma de combinar esos parámetros para predecir de mejor manera esa velocidad de transición, esa velocidad de reacción. Lo hicimos para un montón de moléculas como las nuestras, que son consideradas buenos donadores y aceptores. Y entonces para esas logramos clasificar, encontrar y ver qué mejor manera tenemos de describir estas cosas. Y eso muestra, pues básicamente, el tipo de cálculos, el tipo de aproximaciones que podemos llevar a cabo, realizar, para completar nuestro sueño. El sueño de que la predicción computacional nos permite encontrar materiales que tengan una funcionalidad deseada. Este es el ejemplo de las celdas fotovoltaicas. Actualmente estamos tratando de extender este tipo de cálculos al estudio de otro sistema de energía interesante, que es el almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía, en particular en unas cosas que se llaman baterías de flujo, que dependen no tanto de propiedades ópticas electrónicas, sino de propiedades de óxido reducción en solución. Y pues con la experiencia que hemos ido adquiriendo podemos predecir eso. Estos son algunos, no algunos, son todos las personas que han colaborado en el trabajo que estoy presentando. Todo esto es posible. Tener un grupo de este tamaño y mantenerlo, etcétera, es posible gracias al financiamiento que estamos recibiendo de CONACYT-CENER. Estos son mis alumnos. Estos son mis alumnos actualmente, postdocs, alumnos de doctorado, alumnos de maestría. ¿Cuántos artículos tienes en prensa? Ahorita tenemos como 8 con este trabajo. Y estos están los mismos que aquí. Como verán, está el doctor Rafael Moreno, que está aquí presente. Este muchacho no es de nuestro grupo estrictamente, pero colabora tanto con nosotros.
este muchacho no es de nuestro grupo estrictamente, pero colabora tanto con nosotros que vienen al seminario de grupo, ¿no? Están ahí con nosotros porque discutimos estas cosas todos juntos a todo el tiempo. Y este se llama un selfie, que es el que tomamos para estas cosas. Y con eso les agradezco su atención y agradezco de nuevo la invitación y cualquier pregunta estoy a su disposición.